Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a hablar de algo que sufrimos todos, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de entender un poco la situación. A ver ahí. No nos está funcionando. Les decía, habitualmente nos encontramos con situaciones en las que necesitamos poner un poquito de claridad a algunos conceptos. Por lo general, cuando sale el índice de precios al consumidor, nos encontramos con imágenes en periódicos o en TV, donde dice el IPC creció X%. Y lo que vemos inmediatamente es una imagen de una góndola, de un autoservicio, de un supermercado y demás. Entonces, en primer lugar, a mí me hubiese gustado contarles cómo está compuesto este IPC para poder pisar un poquito más sobre firme y entender de qué hablamos cuando hablamos de precios y qué comparación tiene con lo que hacemos nosotros. Nosotros hablamos de un mercado que es el mercado de consumo masivo de productos empaquetados. ¿Qué pasa con esos productos fundamentalmente? En primer lugar, me parece que es determinante siempre refrescar estos conceptos. Hoy Guillo Oliveto lo mostró también en su pirámide. Tiene una correlación bastante lineal con esta, la de es de hogares. En este caso hablamos de individuos, personas con algún tipo de ingreso. De los 46 millones de personas, 29 millones de personas tienen algún tipo de ingreso. Y lo importante es lo que venimos viendo. Acá están agrupados de a dos los 8 rangos de ingresos que medimos habitualmente. Y el 79% de las personas, este informe nos dice que gana hasta 52.600 pesos por mes. No es en promedio, es hasta. El promedio da alrededor de 30.000. Veníamos de 64% para estos dos rangos más bajos de ingresos en el año 2018, 70 en el 19, 77 en el 20, y por lo menos algo que venía siendo tan duro como crecer la parte de abajo de la pirámide, al menos se detuvo en el 79 para este año. ¿Por qué hago inicio en esto? Porque esto es fundamental. La gente tiene poca capacidad de dinero para afrontar el mes, cada mes. Volvemos entonces a lo que les decía en el inicio cuando no podía pasar las láminas, ¿no? El IPC, ¿cómo se compone el IPC? Esto es lo que les decía, vemos imágenes en periódicos y en TV donde dice aumentaron los precios X%, el IPC arrojó tal cifra este mes y vemos esto inmediatamente asociado al consumo masivo. Es razonable que así sea, ¿por qué? Porque hablamos de lo básico, de lo que la gente necesita para pasar el mes y darle a la familia de comer. Entonces, es entendible y razonable, pero también es necesario contextualizar. De todos los componentes del IPC, alimentos y bebidas, especialmente lo que nosotros medimos, tuvo un crecimiento del 4,6%. Esto es hasta junio. Vean que fue 5,3 el mes, el 64 del acumulado anual, del interanual y el 36,2 del acumulado de este año. De nuevo, alimentos y bebidas no tuvo el mismo desempeño que tuvo el IPC en su totalidad, sin embargo, por eso les mostraba las imágenes, ¿no?, que habitualmente vemos en los medios. Último momento, Cava, seguramente vamos a tener un dato muy parecido a Cava en el 100% del país. Volviendo a la composición del IPC, alimentos y bebidas, que era ese 4,6 que habíamos visto que creció menos de lo que había crecido la totalidad del IPC, pesa un 25% en la ponderación de este indicador. Que a la vez, cuando descomponemos ese 25%, lo que nosotros medimos, y por eso hago hincapié en esto, porque cuando nosotros mostramos un dato de precio, mostramos datos de precios de productos empaquetados. Es el 11-12% la representatividad de esos productos de los cuales les hablo. Acá interviene la carne, las frutas y la verdura, la panadería, la fábrica de pasta, la pescadería, es decir, un montón de comercios que nosotros no seguimos habitualmente. Sí lo hacemos para las cadenas con sus propios datos para que vean cómo les va respecto a su mercado de referencia. Pero el gran volumen de esos rubros no pasa precisamente por el supermercadismo. Entonces, un poquito para poner en contexto qué es el IPC. Hablando ahora sí de nuestros números, muchas veces se hablan con el IPC. Este es nuestro indicador de precios de productos empaquetados, 2.100 productos que monitoreamos todos los meses entre canales,
siempre los mismos, para que tenga linealidad y comparación directa con lo que hace el IPC. A nosotros nos dio 5,1, ese 4,6 que había dado el rubro de alimentos y bebidas para el IPC. Sin embargo, es una canasta diferente, porque la del IPC, de nuevo, contenía carnes, frutas, verduras, etc. Esta es otra manera de mirar los precios para nosotros, que es la totalidad de las ventas, y habla de un incremento parecido también, muy cerquita al interanual que veíamos del IPC, que andaba en el 64%. Acá obviamente afecta el mix. Cuanto más productos caros se compran, o productos de mayor valor se compran, este índice tiende a crecer. Cuanto más productos de menor precio se compran, este índice tiende a decrecer. Eso está estabilizado, no hay muchos cambios en ese sentido. Se compra ya hace más de 2 años de una manera muy, muy parecida. No hay cambios significativos que impulsen un movimiento en este indicador. Y un tercer elemento que también hay que considerar, que es el de precios cuidados, que apenas toca en aquel en el que medimos de los 2.100 productos. En números de esos 2.100 productos que medimos, no llega al 10% de los productos de precios cuidados que forman parte de ese indicador. Vimos cómo fue evolucionando, el peso que tuvo, arrancó con un 8,3 ahí por el primer trimestre del 2021, si bien es un programa anterior. Fue creciendo, tuvo su salto en el cuarto trimestre del año pasado, eso tiene que ver con un incremento en la cantidad de productos que conformaban el programa y con muchos productos de marcas líderes, lo que hizo que la gente se volcara masivamente a comprarlo. Hubo algunos temas de distribución y demás que hicieron que eso después vuelva para atrás, volvimos a un número más parecido al anterior, pero sin embargo seguimos teniendo un peso relativamente importante, entre 12 y 11% en el total de las ventas. Tengamos en cuenta que precios cuidados son 1.200 productos. Para un negocio de cercanía, mezclemos aquí un autoservicio independiente con un negocio de proximidad de una gran cadena. Entre 1.000 y 3.000 referencias es lo que maneja un pequeño comercio. Un supermercado mediano alrededor de 8.000, 9.000 y una gran superficie, un hipermercado por encima de los 12.000. Entonces, ¿por qué les digo esos números? Porque hay que considerar el peso que tiene esto dentro de la totalidad de la compra. Otra mirada es entender por regiones. Acá tomamos el precio promedio ponderado de las unidades que conforman cada una de las canastas que nosotros medimos. Por ejemplo, en alimentación, el precio promedio de la unidad es en GBA de 171 pesos. De higiene y cosmética de 308 y así sucesivamente para cada una de las áreas. Vean que hay diferencias. Y por ejemplo, el área andina es una canasta la más barata, 18% más barata que en provincia de Buenos Aires y sur del país, 14% más barata que Capital y GBA. Córdoba, que es la que le sigue en económica, 14% más barata que provincia de Buenos Aires y sur, 9% más barata que GBA. Es decir, no hay una linealidad, hay diferencias según la región de la cual estemos hablando. Esta situación de precios no es igual entre los distintos canales. Si separamos a los negocios de barrio de los negocios de supermercados de cadena, venimos viendo una situación que se ha profundizado. Entendamos algo en principio, ¿no? El supermercado nace como una opción de precios. No estamos hablando de algo que nadie sepa. Sin embargo, el gap que siempre existió, donde el supermercadismo es más económico que los negocios de barrio, por diferentes razones que todos conocemos, se fue incrementando. ¿Cuándo empieza a darse la gran diferencia? A partir de abril del año 2020. El gran quiebre se produce con la resolución 100 de precios máximos y a partir de ahí, aunque se discontinúa esa resolución, siguió ese crecimiento, no paró. 28,5 habían inflacionado los negocios de barrio, 24 casi las cadenas en aquel año. 4,6 de diferencia. En el año 2021 se duplica, más que duplica la diferencia, 11,7 más inflación a los negocios de barrio que las cadenas. Y lo que va de este año, primer semestre, 5,6 de diferencia. Esto nos marca que de punta a punta, desde el año 2020 hasta aquí, estamos con casi 22 puntos de diferencia. Esto deja un gap de precios que hoy está rozando los 25 puntos más económicos los supermercados que los negocios de barrio.
Acá no estamos hablando ni muy bien de alguien ni muy mal de otro. Lo que estamos diciendo es una realidad que se generó y se sigue sosteniendo a lo largo del tiempo, desde hace muchísimos meses a esta parte. Es importante destacar en esto que se considera el precio pagado. Por lo tanto, acá no estamos considerando descuentos bancarios o descuentos que pueden surgir a partir de otro tipo de posibilidades como es Clarín 365, Club La Nación, etc. Es decir, no contempla aquello que se efectiviza después de haberse pagado el ticket. Algunas de las razones, adicionalmente a las que les vengo diciendo, de por qué encontramos estas diferencias de precios entre canales, tienen que ver con esto. Esto es cómo viene activando el canal en términos de promociones y descuentos que hacen. Higiene y cosmética por encima de los 20 puntos en promedio, ropa y hogar cerca de los 20 puntos, bebidas con alcohol también rozando los 20 puntos, dependiendo. Acá tomamos algunos ejemplos para no hacer una lista gigante. Desayuno y merienda 19 puntos, chocolates para impulsivos, que es una de las categorías más pesadas en impulsivos, más de 20 puntos, 26 puntos, y así sucesivamente. Es decir, hay más de un elemento que hace que esta situación se haga cada vez más notoria. Recordemos que, hagamos un poquito de historia, en el 2002, cuando explotó el país en aquel entonces, no existían ni el 50 ni el 70 en la segunda unidad, ni el 3x2, ni el 4x3. El supermercado era un poco más barato, pero todas estas situaciones que se mantuvieron y nunca más se fueron, tienen que ver con toda esta situación que ahora les cuento. En términos de marcas, ¿qué hace este contexto? Nada, la verdad que no estamos viendo nada diferente de lo que venimos viendo desde hace 3 años a esta parte. Está estable la situación entre marcas de precio y marcas líderes, ahí lo pueden ver. No vamos a entrar en gran detalle en esto. Y sobre el consumo. Siempre para entender dónde estamos hoy tenemos que recordar de dónde venimos. Venimos de 6 años de retracción en el consumo, 6 años consecutivos. El último, el 2021, fue 2,1, que también para aislar el efecto de la pandemia lo comparamos contra el 2019 y nos quedamos con un 1,3. Este primer semestre arrojó un acumulado de 4,4 positivo. Y es el interior el que está, ya lo hemos escuchado también en otras charlas, es el interior el que está impulsando este crecimiento en el consumo. ¿Por qué? Por diferentes razones, ahora las vamos a ver, esto es en unidades también. Es Q contra Q, el segundo Q de este año está negativo, mientras que el primer Q del año estuvo positivo, siempre comparándolo contra el 2019. Esto es importante para tener una referencia con un año normal, el 2019, aunque de nuevo, recuerden lo que les mostré recién, el año 2019, un año el peor de los últimos 6, 7,3 de caída. Decía el interior, Andina crece, Litoral crece, Córdoba crece, GBA, donde no está pasando eso, viene para atrás. Provincia de Buenos Aires y sur del país, 4%. ¿Qué es lo que impulsa esto? Fundamentalmente el turismo, las economías regionales y una situación de frontera que ya hemos compartido en otras charlas. El turismo, recuerden lo que pasó en el verano, explotó, lleno de gente por todos lados. Pasó algo similar ahora en las vacaciones de invierno. El Ministerio de Turismo y Deportes ha manifestado que masivamente la gente se volcó al turismo nacional. Las economías regionales, creciendo todas en dólares y en volúmenes a tasas muy altas, industria del huevo, girasol, algodonero, el maíz, etc. Son elementos contundentes, por eso se habla, lo decía también Guille hoy, hay como dos miradas, está raro el consumo, no hay que mirar todo de una misma manera, el país está raro y hay cosas que pasan en el interior que marcan una situación totalmente diferente a la que pasa en Capital y GBA. Lo de fronteras, que también se comentó, 1,4 y 0,6 es lo que viene evolucionando el supermercadismo y el mayorismo en el segundo Q de este año. Si sumo esos dos canales, junto tiendas de esos dos canales, en áreas de frontera con Uruguay, Brasil y Paraguay, eso es lo que vemos. Sin lugar a dudas, gente que está cruzando a comprar porque le resulta mucho más conveniente el precio. Lo vimos en todos los medios también lo que pasó con el combustible. Bueno, lo mismo pasa con el consumo masivo. Y bueno, para ir cerrando,
Estos solo supermercados, 4 semanas acumuladas de julio, ahí las puntas del mes después nos van a decir cómo termina cerrando el mes definitivamente. 7,7 en unidades creció el supermercadismo. Y veamos en dónde. Claramente acá hay un proceso de que la gente no quiere tener la plata en el bolsillo y se estoquea y compra todo lo que puede porque después le va a costar mucho más caro. 59% de crecimiento en aceite, 38% de crecimiento en café, arroz, lavandina. Vean que son todos productos estoqueables. Estos son los que más crecieron. Hay otros que crecieron no en este tamaño, en esta medida, pero también han crecido. De ahí el 7,7. Por lo tanto, es un fenómeno que conocemos. El estoqueo, por diferentes razones, se presenta en la casa de los argentinos más a menudo de lo que nos gustaría que así suceda. Entonces, para cerrar, los descuentos en supermercados son de gran ayuda. Esos descuentos que les he mostrado, cuando hacemos un ticket está compuesto por productos con descuento y por productos que no tienen descuento. En promedio, lo que se ahorra en un ticket de un supermercado de 12, 14 productos es un 10%. En promedio, más o menos, eso es lo que da. Tenemos una sociedad empobrecida, vieron lo que son los datos de ingresos, de nuevo recuerden que eran ingresos de individuos. Los negocios de barrio mejoran en el interior, especialmente el autoservicio y el almacén, está performando muy bien en el interior. Tiene que ver con lo que les comentaba anteriormente, con mayor afluencia de público. Como también se dijo, hoy no hay una época del año, si bien hay estacionalidades, hay muchos más momentos en el año con más gente en distintos puntos del interior del país. El e-commerce estable, ahí está en el 3% del total de lo que se vende bajo esa modalidad. Hay cadenas donde el peso es bastante más alto que un 3%, hay otras que es menor, pero en promedio es un 3%. El gap se agranda, entiendo que no va a parar esta dinámica, no sé hasta dónde va a llegar, porque ya la diferencia es muy, muy grande. Y los almacenes que en el segundo Q han retrocedido después de haber ganado mucho de lo que perdieron. Canal que más sufrió la pandemia, sin lugar a dudas, logró recuperar con el primer trimestre de este año, ahora se acomodó un poquitito, retrocedió un poco, pero quedó en un nivel más alto del que tuvo por motivo de la pandemia. Bueno, me han pedido que me apure, espero haber hecho a tiempo, les agradezco y a disposición para lo que necesiten.